Bien, y a esta hora vamos a saludar con nuestro primer invitado, el ingeniero Carlos Rabascal. Vamos a ponerlo en pantalla. ¿Cómo está, Carlos? Gracias por acompañarnos en este miércoles 4 de enero. Bienvenido, ¿me escucha? Sí, muy bien, Jaime, muy buenos días. Aprovecho para desearle a usted y a la sintonía un feliz y bendecido año 2023 y esperando que este año 2023, que ya lo estamos viviendo, pues sea un año, si bien es cierto, va a ser un año duro en temas de la economía, en temas de la política, etcétera, que sea un año donde la actitud de los ecuatorianos nos haga reaccionar. Carlos, hace pocos días escuchaba al presidente de la República, Guillermo Lasso, que decía que se sentía satisfecho con el trabajo que ha hecho su gobierno durante el tiempo que tiene al frente del poder, ¿no? Yo no sé cuál es la satisfacción de una persona como el presidente Guillermo Lasso cuando el país casi que se cae a pedazos. En tema de seguridad, pues hemos visto cómo se desangra el país, pero sin embargo vemos a un gobierno que se tira flores. ¿Qué criterio tienes de esto? A ver, Jaime, lo que diga Guillermo Lasso en este momento a los ecuatorianos, sinceramente nos debería dejar, no nos debería preocupar, por una sencilla razón: la credibilidad de la palabra presidencial, y en este caso de la palabra del presidente Lasso, está completamente desvalorizada, completamente depreciada, y la mayoría del pueblo ecuatoriano, casi en más de un 80%, no le cree al presidente Lasso. ¿Y por qué no le cree al presidente Lasso? Porque la ciudadanía se ha dado cuenta desde ya hace más de 2 años que el presidente Lasso vive en un mundo ficticio, que el presidente Lasso vive en una burbuja, y si no es esto que yo estoy mencionando, el presidente Lasso tiene una adicción por la mentira. Y una adicción por la mentira que ya está contrastada, que está verificada. Recordemos todas las mentiras que ha emitido el presidente Lasso, ha mencionado el presidente Lasso desde la campaña electoral del 2021. Una serie de promesas incumplidas, pero que no eran promesas que no pudo cumplir. Son promesas que a propósito las realizó sabiendo que no las iba a cumplir. No porque tenía factores exógenos que le impedían cumplir, sino porque no tenía la intención de cumplir. Y esta sistemática construcción de mentiras que le dice al pueblo ecuatoriano se ve una vez más reflejada en el proceso de la consulta popular. El presidente Lasso, al vivir en esta burbuja, al vivir en este mundo ficticio, donde él se ha convertido en una especie de Walt Disney Production, ¿verdad?, pierde sintonía con las necesidades del pueblo. Porque él no ha sentido la pobreza. Porque él no siente la pobreza, porque él no siente a aquel pobre que tiene que luchar día a día para tener $1 diario o $2 diarios. Y tampoco entiende a la clase media, porque el presidente Lasso no es clase media. Entonces, en ese sentido, a él lo que le interesa es fundamentalmente cumplir con alguien. Y ese alguien es el Fondo Monetario Internacional. El presidente Lasso no tiene un plan de gobierno. No tiene un plan de gobierno, no tiene una visión de desarrollo del país. A tal punto que no tiene un plan de gobierno, a tal punto que no tiene una visión de desarrollo, que lo que ha hecho es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se jactan diciendo que lo han cumplido, se convirtió en su programa de acción durante este periodo gubernamental. Por tanto, el presidente Lasso lo que hace es vivir en medio de su propia mentira, de su propio autoengaño. Ayer justamente conversaba con la economista Vilma Salgado y ella me decía que este gobierno le ha condonado a un grupo, porque no son muchos los empresarios, más de 6.638 millones de dólares. Y ella también me decía que este gobierno no le ha cobrado cerca de 2.000 millones de dólares de impuestos a esos empresarios. O sea, este gobierno, cuando tiene que darle beneficios a la gente pobre, a los pescadores artesanales, cuando se comprometió justamente
en las jornadas de protestas del 2022, en junio del 2022, cuando llegaron a esas mesas de diálogo, y eso también es parte de una ley, en condonar deudas hasta de $10,000. Pero resulta que cuando es a los grandes empresarios, sí se le da esa especie de subsidio, me decía Vilma Salgado, que son subsidios, que cuando se trata de los pequeños productores que piden un subsidio, ahí no hay, pero para los otros sí hay. ¿Qué criterio mereces que este gobierno más está jalando agua para los que más tienen y para la gente pobre, la gente que quiere reactivarse, pues no hay esa posibilidad? ¿Me puedes ratificar las cifras que dijo Vilma Salgado? 6.638 millones de dólares es lo que se ha condonado entre impuestos, ahí hay multas, hay intereses. Ese valor se ha condonado. Incluso voy a ver si puedo repisarte esa parte que lo dice Vilma Salgado para que tú lo veas más claro. Sí. A ver, lo que dice Vilma Salgado, aquí en respeto, es alarmante, pero adicionalmente, más allá de ser alarmante, ratifica una vez más cuál es la condición o cuáles son las características, mejor dicho, de un gobierno neoliberal, de un gobierno de la derecha, ¿sí? Porque cuando Vilma Salgado dice 6.638 millones condonados, representan más o menos 6.6% del Producto Interno Bruto. Pero, ¿por qué a mí ya no me llama la atención? Me causa indignación, sí, pero ¿por qué no me llama la atención? Porque recuerda, mi querido Jaime, que con el feriado bancario sucedió algo parecido. Fue el Ecuador el que asumió, el Estado ecuatoriano, el que asumió toda esa pérdida que hubo por el feriado bancario. ¿Para salvar a quién? Para salvar a unos cuantos bancos, para salvar a unos cuantos banqueros. Y sin embargo de aquello, se incautaron los recursos monetarios, el dinero de la gente. Y hubo bancos que adicionalmente se enriquecieron comprando los certificados de depósitos reprogramados al 40% de su valor nominal. Es decir, que si valía 100, lo compraban 40. ¿Quién perdía? La persona a la que le habían incautado sus depósitos. Esa persona perdió el 60%. O sea, no me asombra. Es un modus operandi ¿de quién? Es un modus operandi del modelo neoliberal de la derecha que lidera Guillermo Lasso. Recuerda que en el gobierno de Lenín Moreno, que quien manejaba el programa de gobierno, dicho por él mismo, quien manejaba el programa económico, dicho por él mismo, era Guillermo Lasso. Por eso que Moreno y Lasso son lo mismo, ¿verdad? ¿Qué hicieron en medio de la pandemia? Cuando nuestras personas, nuestra gente, nuestras hermanas y hermanos se estaban muriendo en la calle, tomaron $2.000 millones del presupuesto del Estado y en vez de destinarlo a salvar la vida de los ecuatorianos, ¿qué hicieron? Prepagaron la deuda externa que recién, año 2020, iba a vencer en el año 2022 y en el año 2023. Entonces la pregunta es, ¿nos debe llamar la atención? No, no nos debe llamar la atención. Nos debe indignar, mas no llamar la atención. Carlos. Porque este tipo de acciones son acciones repetidas en muchas veces, cada vez que tienen la oportunidad de gobernar. Vamos a darle play al video para que lo recordemos, lo que dijo justamente Vilma Salgado en este programa. Recordemos que el expresidente Moreno, que se puso al servicio, ¿no es cierto?, de las clases dominantes y de las transnacionales, concedió una serie de exoneraciones tributarias en la ley llamada de fomento de la producción y el empleo, que está vigente desde agosto del 2018. Como resultado de esa generosidad de ese gobierno con los grupos económicos, el monto de las exoneraciones y concesiones y beneficios tributarios
en el año 2021 ha ascendido a 6.338 millones de dólares. Fíjese esa generosidad con los grandes grupos económicos. Si cada año el Estado deja de percibir ingresos por esa cifra, si en un año son 6.338 millones, digamos que sea 6.000 en promedio anual, 2018, 2019, 2020, 21, 22, 6% serían ya sobre los 30.000 millones de dólares. Condonados. Entonces, por supuesto, o sea, estas son exoneraciones. O sea, con todo ese dinero que se ha condonado, el país estuviera bien. Correcto. Esta entrevista no fue la de ayer, fue la de justamente hace un mes que tuvimos con Vilma Salgado, pero ayer lo ratificó nuevamente. Son 6.638 millones de dólares. Creo que ahí se equivoca. Pero bueno, esa es la cifra en la cual este gobierno prácticamente ha condonado a los grandes empresarios, Carlos. Bueno, ella dice 6.338 millones por el tema de las exoneraciones de esa ley llamada fomento productivo, etcétera, etcétera. Entonces ahí uno se viene a preguntar las incoherencias de la vida, las incoherencias de la vida en la que nosotros los ecuatorianos estamos incursos. Por ejemplo, cuando tú ves que las exoneraciones ascendieron a 6.338 millones en un año, ¿verdad? Y ves la inversión pública, que representa apenas el 0.9%, inversión pública que es importante para el país porque dispara la inversión privada, pero este gobierno no lo entiende. En vez de generar inversión pública, simplemente exonera el impuesto. ¿Sí? Con eso no reactivas la economía. Lo que necesitamos hacer es reactivar la economía. Entonces, este gobierno se echa flores porque ha cumplido con el propósito de tener satisfecho al Fondo Monetario Internacional. Mira tú, este gobierno dice, hemos bajado y hemos disminuido el déficit fiscal. Sí, numéricamente yo no discuto el tema, no lo ha eliminado, lo ha disminuido, sí, pero la pregunta que tenemos que hacernos los ecuatorianos es cómo ha disminuido el déficit fiscal y para qué lo ha disminuido. Parto de lo siguiente, Jaime. La mayoría de los países, por no decir todos los países, tienen déficit fiscal. No es un pecado tener déficit fiscal. El déficit fiscal lo que se deriva es en requerimiento financiero a efectos de poder financiar la operación del año. Pero veamos cómo ha disminuido el déficit fiscal el gobierno nacional. Y voy a plantear preguntas que quiero que lleven a una reflexión. El déficit fiscal se ha disminuido porque el país ha generado crecimiento económico real. Primera pregunta para la reflexión. La respuesta es no. Porque el Ecuador no ha tenido crecimiento económico real por una sencilla razón. Porque el crecimiento económico que hemos obtenido en el año 2021 y en el año 2022 son producto del rebote natural pospandemia, es decir, de volver a la normalidad. Mientras los otros países en el mundo necesitaron un año para poder recuperarse del efecto pandemia, el Ecuador, en vez de lograrlo en un año, ha utilizado 2 años y todavía no se recupera al 100%. Por tanto, no hay crecimiento económico real. Lo que hay es una recuperación producto del rebote de volver a la normalidad de la vida de un país, en primer lugar. En segundo lugar, si no ha disminuido el déficit por crecimiento económico, ¿cómo lo ha disminuido? Lo ha disminuido vía endeudamiento. Se endeuda al país, ¿verdad? Y esos valores producto del endeudamiento, en vez de destinarlo a actividades productivas y reactivadoras de la economía, ¿a dónde lo destina? O a pagar parte de la deuda, o a incrementar reserva y disminuye el déficit fiscal. Entonces, no utiliza adecuadamente los recursos, pero ellos dicen, como les encanta la economía financiera de balance, ellos dicen que ha disminuido el déficit fiscal. Pero sin embargo, ¿de qué sirve
aquello que tantas flores se echan a sí mismo, cuando los hospitales en el Ecuador no tienen medicina, no tienen insumos, cuando la seguridad social no le paga a los prestadores de salud externa, y al no pagarle a los prestadores de salud externos, ¿qué hacen? Esos prestadores no le pagan a los empleados y algunos despiden empleados porque evidentemente si no tienen recursos no pueden pagar. Entonces genera un ambiente social dramático y traumático. Entonces, a ellos no les interesa la consecuencia en la vida de las personas. A ellos lo que les interesa es que el Ecuador cumpla con el Fondo Monetario Internacional. Por esas razones que yo digo que Guillermo Lasso le ha cedido la banda presidencial al Fondo Monetario Internacional. Carlos, ¿cómo entender las utilidades de la banca que se aumentaron un 48% más que el año anterior? Que nos están llevando a una economía especulativa financiera. Es decir, ¿qué es la banca? Yo no estoy en contra de la banca por banca. El sistema financiero es necesario en la vida de una nación. Tal vez hay un descontrol en el tema de tasas de interés. Lo obvio, pues a ver, pero vamos mi querido Jaime. A ver, ¿qué es la banca? La banca es un espacio de intermediación. Eso es la banca. ¿Y por qué digo que? Porque tenemos que entender qué es la banca para también poder calificar de absurdo, de estúpido ese crecimiento de utilidades. Pero vamos a lo siguiente. ¿Qué es la banca? Son espacios de intermediación. ¿Qué intermedia la banca? La banca intermedia recursos monetarios provenientes de los depósitos de los ecuatorianos, ¿sí? Y esos depósitos que ponen los ecuatorianos en el sistema financiero, la banca para ser específico, genera crédito, ¿sí? Y ahí hay un costo de intermediación. La pregunta es, ¿qué es legítimo el costo de intermediación? Porque está haciendo un trabajo. El tema es qué tan legítimo es la diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa, es decir, cuánto le pagan a quien deposita y cuánto le cobran a quien le presta, ¿verdad? Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Las utilidades están generadas tan solo por ese spread, por esa diferencia? ¿O están generadas por una serie de valores que por concepto de comisiones te van cobrando? Entonces, la banca debería ser un utilitario de la actividad económica del país. Pero es inconcebible, Jaime, es inconcebible que los sectores productivos, que son inversión de riesgo pura, ¿verdad?, no tengan ese crecimiento y que la banca, que es básicamente una intermediación, tenga ese crecimiento. Eso evidentemente hay que regular, porque no va en la sintonía con lo que está pasando en el Ecuador. Y si esto sigue así, el próximo año, que ya se anuncia una posible recesión mundial, va a ser mayor. La banca va a ganar más y los sectores productivos van a tener muchos problemas. Correcto. Vamos al tema de la consulta popular, Carlos, porque se nos agota el tiempo. ¿Cómo ver esa consulta popular que ha anunciado el presidente de la República y que ya se va a dar el 5 de febrero? El presidente de la República tiene un 82% o tal vez más de desaprobación, de acuerdo a las últimas encuestas. ¿Tú crees que el presidente de la República tal vez gane esa consulta popular a pesar de tener un rechazo producto de que en esa consulta hay preguntas inductivas para que la gente vote por el sí? Mira, más allá de lo que yo pueda creer o no creer, quiero indicarle algo a los ecuatorianos. Esta consulta popular responde a esa estrategia de manipulación del pensamiento de la gente. Así como yo decía que no nos debe sorprender la cantidad de mentiras, la construcción sistemática de mentiras del presidente Lasso, la consulta popular responde a esa construcción sistemática de mentiras, a esa construcción sistemática de la manipulación del pensamiento. Ya nos ha engañado varias veces a los ecuatorianos, al país. A mí particularmente no, pero al país ya lo ha engañado en varias ocasiones. Lo engañó en la época de Maguad,
Lo engañó el 2021 en la campaña. Lo sigue engañando en el gobierno. Y ahora pretende seguir engañándolo en la consulta popular. Entonces, más allá de lo que yo crea, que si gana el sí o gana el no, es qué piensa el pueblo ecuatoriano. ¿Cuál va a ser la reacción y cuál va a ser la actitud del pueblo ecuatoriano frente a este otro intento de manipulación en la construcción de mentiras? Mira tú, Jaime, ¿en qué se centra la consulta popular en cuanto a la agenda temática de la consulta popular? Nos habla de una promesa de una consulta popular para luchar contra la inseguridad reinante del país. ¿Es eso? Porque eso lo ha dicho. Acuérdense que su primera intención es los militares en la calle, que la Corte Constitucional le dijo que tiene que pasar por la Asamblea, etcétera, 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 y por eso no forma parte de la consulta. Pero está el tema de la extradición, como diciendo, este tema de la extradición es el que nos va a permitir erradicar el narcotráfico, erradicar el microtráfico. Y se jacta que ellos están luchando contra el narcotráfico y que por eso han podido lograr mayor captura, mayor incautación de droga en el país. Mira, Jaime, la oficina de Naciones Unidas de lucha contra la droga y el delito, en su informe, ¿qué nos dice? Estoy hablando del informe de la Oficina de Naciones Unidas de la lucha contra la droga y el delito, que entre el 2020 y el 2021, la producción de cocaína en Colombia, aquí más, vecinito, yo ahorita esta entrevista te la estoy dando desde Colombia, ya mañana regreso al país, ha crecido en el orden del 43%, en un año. ¿Sí? Es decir, de 143.000 hectáreas dedicadas a la producción de cocaína, ha pasado a 204.000 hectáreas de la producción de cocaína. Y Colombia, que es un país que tiene extradición. A eso voy. Y Colombia tiene extradición. Denme pues la lista de los últimos 5 años de extraditados. Denme la lista. Ha parado la producción de droga. Ahora, ¿y por qué menciono todo este incremento del 43%, de 143.000 hectáreas a 204.000 hectáreas? ¿Por qué lo menciono? Porque el 62% de la producción de esa droga, ¿sabes de dónde está? En el departamento de Nariño y en el Putumayo. ¿Dónde queda el departamento de Nariño, mi querido Jaime? ¿Y dónde queda el Putumayo? Cerquita, pues, nuestro. Cerquita nuestro. Por eso es que nosotros en el Ecuador somos la vía de paso, porque es la vía logística más rentable para el narcotráfico, y es por eso que pasa. Por eso que capturan más, pues, también, por el incremento de la droga. No capturan más por eficiencia, sino porque hay más volumen que está transitando. Entonces, esa consulta popular, ya, supongamos que gana el sí. ¿Creemos, ecuatorianas y ecuatorianos, realmente que eso va a solucionar los problemas de la lucha de la inseguridad, que va a erradicar el sicariato que se está dando por las bandas ubicadas principalmente en Guayaquil y en Manabí, cuando son bandas más orientadas al tema del microtráfico, etcétera, etcétera? ¿Ustedes creen que por la consulta popular el gobierno nacional, cuando le ha quitado recursos a la seguridad, va a invertir más en la seguridad? Si la decisión de invertir en la seguridad, la decisión y la voluntad política de recuperar la institucionalidad de la seguridad con estrategia, responde es a una decisión de carácter administrativo político, no, el gobierno no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque el gobierno quiere cumplir con el acuerdo monetario del Fondo Internacional, el que va, otro acuerdo que va a firmar. Y eso es disminuir gasto público, que es quitarle la plata a la educación, quitarle la plata a la salud y quitarle la plata a la seguridad. No nos dejemos engañar.
Ninguna de esas preguntas va a solucionar el problema. Y ya no solo lo dice el progresismo, no solo lo digo yo, ya también lo dice cierto sector de la derecha que está cansado de tanta mentira en el Ecuador. Por tanto, más allá de creer que si puede ganar, que más allá de lo que yo pueda creer que si puede ganar el sí o que pueda ganar el no, es ¿qué piensa usted, ecuatoriano? ¿Se va a dejar engañar otra vez? ¿Se va a dejar engañar otra vez por Guillermo Lasso? No se deje manipular, porque esta manipulación es un irrespeto a la inteligencia suya. Esta manipulación es un irrespeto a la dignidad de su familia. Que esta consulta popular, ya si se va a dar, que se va a dar, no, más bien no sirva para castigar a un gobierno soberbio, a un gobierno que no es solidario con su gente, que no respeta la dignidad del pueblo, de un gobierno inepto y de un gobierno mentiroso. Por eso, yo no hablo sobre lo que creo, si va a ganar el sí o no. Yo voy a votar no a la consulta popular. Carlos, me recuerda esta consulta popular a la consulta que hizo Moreno, ¿no? Ese famoso 7 veces sí, donde salían algunos líderes desde una plataforma diciendo que si quieres empleo, si quieres seguridad, si quieres trabajo, vota 7 veces sí. ¿Y qué resulta con ese 7 veces sí? Allí empezó la destrucción de la patria. Y con esta nueva consulta popular, que ya serán no 7, sino 8 preguntas, que le han aumentado una, será terminar de destruir el país. Carlos. Perdón, estaba tomando un sorbo de agua. Definitivamente, Jaime. Es decir, esta consulta popular solo le sirve a Lasso por una razón. Él lo que busca desesperadamente es un espacio de legitimación para poder decir, en caso que gane el sí, el pueblo ecuatoriano me ha ratificado, el pueblo ecuatoriano cree en mí, porque él lo que quiere hacer es descalificar los resultados de las encuestas donde le dan un rechazo de más del 80%. Él está buscando eso. Él no está buscando soluciones para mejorar la vida de los ecuatorianos. Él no está buscando eso. Se los estoy explicando, ecuatorianos. Ya depende de ustedes. Carlos, sí. Y esa manera de descalificar del presidente de la República a los ecuatorianos, el que no está con la consulta popular, es narcodelincuente. A ti también te encasilla en esa descripción que hace el presidente de la República. A todos. Mira, Jaime, lo he dicho en varias entrevistas. Yo rechazo esa posición del presidente Lasso de querer construir espacios fascistas en el país. Porque eso está detrás de su expresión. Él está construyendo espacios fascistas. Porque, ¿qué está logrando con decir que el que vota no es narcotraficante? Lo que está logrando es la construcción de una represión social por aquellos que están en favor del sí. Entonces, eso es violencia social. El presidente Lasso ha venido a dividir. El presidente Lasso ha venido a fracturar la sociedad ecuatoriana entre ese antagonismo blanco y negro. Porque dentro de la estrategia de Guillermo Lasso lo que existe la narcopolítica. Da una entrevista, dice que hay candidatos asociados a la narcopolítica, después sale el ministro Zapata diciendo no tenemos información, no tenemos pruebas, tan solo hay alguna alerta, etcétera, etcétera. Pero lo dicho por el presidente Lasso, es el presidente de la República. Entonces vuelven a mentir y a mentir. Yo no es que dude que no haya alguien por ahí, candidato o alcalde o prefecto o político que esté relacionado con el narcotráfico. Posiblemente sí exista.
Pero de ahí decir que estamos en un narcoestado, en una narcopolítica, etcétera, etcétera, por sutilmente arrinconar a una organización política que la quiera asociar mediáticamente de esa forma, es una irresponsabilidad. Porque sí, yo voy a votar no en todas las preguntas, porque yo quiero castigar a este gobierno. Señor Lazo, yo no soy narcotraficante, yo soy ecuatoriano, responsable. Yo soy un ecuatoriano que ama a su pueblo, a diferencia suya, que usted le ha dado la espalda a su pueblo e incluso al sector productivo que usted había dicho tanto amar. Carlos, quiero agradecerte por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Gracias a ti, Jaime, y a los ecuatorianos. Está en ustedes la reacción. Está en ustedes marcar el ritmo a la nación ecuatoriana. Está en ustedes o dejarse engañar, que lo sigan engañando, o ponerse en pie y que el no a esta consulta sea la oportunidad para decirle basta a Guillermo Lasso y su gobierno. Yo les quiero recordar que el próximo año va a ser un año duro a nivel mundial en lo económico. El dólar, apreciación del dólar, con lo cual significa que nuestros vecinos van a devaluar la moneda, lo que nos hace menos competitivos. Tasas de interés en Estados Unidos mucho más altas. China, Estados Unidos y la Unión Europea desaceleran su crecimiento. Por primera vez en 40 años, China va a crecer o decrecer por debajo de la economía mundial. Esos son signos que nos llevan a pensar que va a haber una recesión mundial y que va a haber una afectación en la economía mundial. Si nosotros no reaccionamos, no le decimos a este gobierno, no a la consulta, para que reaccione y gobierne en función de las necesidades de ustedes, el pueblo ecuatoriano, entonces, cuidado, el crujir de dientes y las lágrimas que recorren por la indignación por haberse dejado engañar, va a ser un apocalipsis en la vida de los ecuatorianos. Muchas gracias, Jaime. Gracias a Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia de la República, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en